Bueno, y vamos con este informe confidencial y muy detallado, que ya hace 18 años, a 4 meses de que había sido el crimen de Nora Dalmazo, ya descartaba las hipótesis que se estaban manejando en ese momento y recomendaba al fiscal que tenía a cargo la investigación, al doctor Di Santo, posar la mirada sobre esta persona. Un informe que entendemos que además no solo quedó en el ámbito de la Fiscalía local que tenía a su cargo la investigación del crimen de Nora Dalmazo, sino que además fue elevado a la Fiscalía General de la provincia de Córdoba por aquel entonces, brindando un análisis pormenorizado de lo que se tenía hasta ese momento en el marco de la causa, con dos hipótesis que se estaban ahondando, que eran 3 hipótesis en rigor de verdad. Una de ellas tenía que ver con lo que en su momento se llamaba crimen pasional, otra hipótesis vinculada con el crimen por encargo, vinculado con las desavenencias matrimoniales, los presuntos bienes que tenían en común, todas esas cuestiones que se hablaron en su momento, y una tercera hipótesis, la violación seguida de muerte, que fue investigada en aquella investigación que terminó con la imputación de Gastón Zárate, el llamado Perejil, pero que no fue profundizada. Este es el informe al que accedimos desde la producción de Telediario. Ese informe que, como decíamos, fue elaborado tan solo 4 meses después del crimen de Nora Dalmazo. Allí se dan detalles acerca de a instancias de qué esta empresa internacional que era presidida por un ex agente del FBI, Stephen Walker, y cuya vicepresidente y cargo importante de esa empresa era Mariana Azar, que era una riocuartense y era esposa de este ex agente del FBI. Fueron citados, convocados, allí lo dicen, por los abogados Rubén Tirso Pereira y Benjamín Sorsini, quienes eran patrocinantes de Marcelo Macarrón, y en ese momento aceptaron realizar este informe analizando lo que estaba vinculado a la causa. Eso fue el 4 de abril del año 2007. El 9 de abril señalan que se habían reunido con el fiscal de instrucción, Javier Di Santo, a fin de informar la extensión y el carácter de la cooperación en el caso. O sea, le dijeron a Di Santo, nos sumamos, vamos a hacer un informe y lo vamos a aportar. Y desde el 11 de abril comenzaron a trabajar junto a un equipo multidisciplinario en la revisión y el análisis bajo supervisión y dirección del presidente de la compañía, de este ex agente del FBI que es Stephen Walker. Ahí, en este informe, ellos aclaran que lo que hacen es restringir el análisis y la exploración de las hipótesis desarrolladas hasta el momento y sus resultados y la detección de áreas no exploradas que potencialmente pudieran conducir a la identificación del autor del crimen. Y focalizan en estas 3 hipótesis que le decíamos, que estaban desarrolladas hasta el momento en la causa. Una de ellas es el crimen pasional, es esa investigación que se focalizó en lo que Rohrer nos dijo el día lunes, en buscar los amantes más que el asesino de Nora Dalmazo. Y ellos hablan allí de nombres harto conocidos en el ámbito de la causa, que fue el caso de Rafael Mañasco, del propio Rohrer. Hablan de una segunda hipótesis que fue el crimen por encargo, donde allí se habla de un triángulo que podrían haber constituido Michelle Rohrer, Daniel Lacasa y Marcelo Macarrón. Y allí dicen, esta perspectiva que se presenta confusa, con escaso asidero fáctico y aparece como motivada por una demanda pública y mediática más que por indicios reales, refiere a una posible relación comercial entre los sospechosos. De esto también se habló, pero ellos hablan de una demanda pública y mediática, una construcción que se hizo a instancias de los medios, novelesca, más que algo fáctico que pudiese probarse o que se desprendiera de lo que hasta ese momento la investigación había. La tercera de las hipótesis en las cuales en el año 2007 se indagaba tiene que ver precisamente con la violación seguida de muerte. Aquí dicen, si bien esta línea de investigación se impone con un sólido anclaje lógico, se sesga derivando en un solo sospechoso, que en ese momento era Ezequiel Gastón Zárate. Allí ellos analizan las distintas declaraciones de Zárate hasta ese momento, que ya para aquel entonces se había convertido en un personaje muy conocido en todo el país, público, vinculado con aquella marcha del Perejilazo. También terminan por desestimar esa hipótesis
no hipótesis, sino la participación de Zárate en esa hipótesis que es la violación seguida de muerte. Y después hablan de la hipótesis no contemplada en la causa, que es sobre la que ellos ahondan y donde aparece finalmente el nombre de Roberto Bárzola. O sea, en Bárzola. síntesis, Martín, ellos desestiman todas esas hipótesis anteriores y dicen no, recomiendan centrar la mirada en Bárzola. Exactamente, y nos vamos a focalizar en eso. Vamos a ir a esas hipótesis no contempladas en la causa que aparecen en la página 9 de este informe confidencial que, como decíamos, fue elaborado por un ex agente del FBI o por una empresa que era liderada por ese ex agente del FBI. Allí dicen, una línea de trabajo que, si bien fue cubierta por la investigación, se focalizó solo en Zárate, dejando de lado algunos indicios que permiten ampliar las sospechas a otros sujetos que aparentemente tuvieron oportunidad, posiblemente motivo y capacidad para cometer el crimen. En otro de los párrafos dicen, analizando la totalidad del personal que se encontraba desempeñando tareas en el domicilio de Nora Dalmazo, se destacan 2 personas en particular a quienes se les tomó declaración testimonial en los días inmediatamente posteriores al crimen. Si quieren lo podemos, ahí en el control podemos verlo, está en la placa para que quede allí el texto en pantalla. Se trata, estas 2 personas que mencionan allí, dice, se trata de Walter Ángel González, de 41 años de edad, de profesión carpintero, quien durante la semana del crimen se encontraba realizando trabajos de pulido e hidrolaqueado en el domicilio de la víctima, y de Roberto Marcos Bárzola, empleado del primero, de 27 años de edad. Y aquí viene lo verdaderamente trascendente, porque los investigadores dicen, en la página 9 siempre de este informe confidencial, la atención se dirigió en principio a Bárzola, la atención de los investigadores, en razón de que éste se ubicó, de acuerdo a su propio testimonio, en la escena del crimen y en un tiempo compatible a las estimaciones realizadas por los médicos forenses respecto del rango horario en el que acaeció la muerte de la víctima. Dicen siempre siguiendo las declaraciones de Bárzola, que después son desglosadas, tanto las de González, que era el empleador, como las de Bárzola, que era el empleado. Pero las mayores dudas las generaba Bárzola, porque él en sus propias declaraciones, que se van consignando a continuación, da horarios, tiempos y espacios que lo ponen en el lugar del crimen, en la escena del crimen, en el momento en el que Nora o estaba siendo asesinada o ya había asesinada. Como conclusión de este informe, en la página 17 y 18, dicen concretamente, se sugiere desarrollar información respecto de la hipótesis no contemplada en la causa, en virtud de su pertinencia, teniendo en cuenta las características del crimen, así como la oportunidad, el motivo y la capacidad para cometerlo de los sujetos mencionados, González y Bárzola, pero siempre focalizando más en Bárzola por estas cuestiones que se desprenden de las aparentes incongruencias en su declaración. Ahora, la pregunta es ¿por qué no se hizo caso a por qué no se lo tomó en cuenta? Porque este informe lo tuvo el fiscal Di Santo, que se reunió con los investigadores, y también lo tuvo Fiscalía General. Así ¿Qué pasó entonces? Bueno, creo que estamos en condiciones de presentar a la autora, a una de las autoras, a la investigadora que concluyó en este informe, Mariana Azar Walker. Mariana es riocuartense. Mariana, ¿nos escuchás? Sí, los estoy escuchando. Buenos días. Buenos días, Mariana. Gracias por atendernos. Y hace instantes, cuando charlábamos produciendo esta nota, vos me decías que, bueno, esto iba a reivindicar el trabajo tuyo como el de tu esposo, ¿no? Sí, porque en su momento, yo no sé si ustedes vieron alguna de las notas de la época, inclusive salió una nota en Perfil de las que recuerdo, que decían que nosotros estábamos buscando otro perejil, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Yo creo que todo el tiempo que pasó fue una combinación de factores. Primero el miedo, los scratches que causan mucho miedo hasta en los propios afectados, familia, abogados, en todo el entorno. Y creo que eso hizo que ningún trabajador pudiera haber sido el perpetrador.
O sea, llegamos como una hipótesis donde había un montón de gente excluida que se volvió intocable luego del error gravísimo que habían cometido con Gastón Zárate. Claro. Ahora, Mariana, ustedes se reunieron con el fiscal Di Santo, estuvieron cara a cara con él explicándole por qué ustedes recomendaban dónde había que poner la mirada. No, en realidad con Di Santo nos reunimos al principio de la investigación. Ajá. Para comunicarle a él lo que íbamos a hacer, analizarlo como caso frío. Caso frío implica que nosotros no investigamos en la causa, sino analizamos, hacemos todo el análisis de inteligencia criminal, que significa analizar todas las constancias del expediente, ver qué sería lo que falta por ahí investigar o lo que ya está investigado y no se analizó bien. Bueno, ese era nuestro trabajo, y sugerir medidas. Con Di Santo nos reunimos en el primer momento. Di Santo creo que nunca recibió nuestro informe, sinceramente. Quien sí lo recibió fue el fiscal general Darío Besaro. No recibió Di Santo el informe de ustedes. ¿Por qué habrá sido esto, Mariana? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué no lo habrá recibido Di Santo al informe? Nosotros, cuando en realidad no nos solicita, porque estoy viendo que en una nota de La Nación dice que a nosotros nos contrata Macarrón, eso no es así. De hecho, quien nos pide colaboración es Daniel Lacase. Yo, cuando era chica recién recibida casi, trabajé en el estudio de Lacase por 2 años aproximadamente, y de ahí que nos conocíamos. Y cuando todo esto se había tornado tan escandaloso, Daniel nos pide, a mí y a Stephen, mi marido, si lo podíamos ayudar con este tema, analizarlo. En ese momento, nosotros le dijimos que sí, y que lo íbamos a hacer pro bono, digamos, nunca se cobró nada por este tema. Pero que el informe lo íbamos a que se atuviera a las consecuencias, porque no íbamos a encubrir a nadie, y que lo que nosotros estimáramos se lo íbamos a dar directamente a la Fiscalía General y a ellos, a los abogados también, de hecho. Bien, bueno. Se lo entregamos a... Sí, perdón. No, es importante esto que señala usted, Mariana, porque el informe fue elevado directamente al jefe de los fiscales, que por aquel entonces era Darío Besaro. Y uno podría, lo hago, esto es una conclusión mía, pero uno podría suponer que después de lo que fue el perejilazo, la Fiscalía guardó en un cajón ese informe y dijo no se investiga más ningún trabajador, para no generar ninguna reacción social como había ocurrido meses antes. Yo creo que fue una combinación de factores, ¿no? Porque, a ver, algunos por cobardía y otros por cretinos, creo, pero parece un oxímoron, pero fue porque es una conspiración y las conspiraciones requieren intencionalidad. Esto fue una conspiración no intencional. Creo que entre la cobardía y la ruindad, digamos, de algunos personajes, todo eso se combinó para que este caso no se resolviera. De hecho, yo creo que ya no se hará justicia porque este señor, quién sabe lo que ha podido hacer en todos estos años, ¿no? De impunidad. Y tampoco ahora se lo va a poder condenar porque ya operó la prescripción. Ahora, así que realmente en este caso no se hizo justicia, ni creo que se le pueda hacer. Sinceramente, ahora, se destruyó una familia, varias familias se destruyeron. A otra gente que también se imputó sin ningún motivo. Bueno, lo saben ustedes mejor que yo. Mariana, también otra cuestión que es importante que usted nos señale y nos describa es cómo se hizo esta investigación, porque ustedes no tuvieron acceso a perfiles de ADN ni ningún otro tipo de cuestión, sino que las conclusiones a las que arriban tienen que ver con el desglose de las declaraciones de los testigos. Sí, efectivamente, no solo de las declaraciones, en realidad de todo lo que constaba en el expediente.
En el expediente también había informes, en ese momento creo que era CEPROCOR, después hicieron otras pericias, el FBI hizo otras pericias, pero sí, en ese momento no se contaba con ningún perfil de ADN coincidente. Creo que habían encontrado, CEPROCOR encontró un patrón genético que correspondía al linaje Macarrón, pero en ese momento no se había encontrado ningún, ningún perfil genético. O sea, Mariana... Nosotros nos basamos en análisis de la escena del crimen, en las testimoniales de todo, leímos todo, absolutamente todo el expediente con mucha minuciosidad. Éramos 7 en el equipo, lo recuerdo perfectamente porque íbamos haciendo brainstorming todo el tiempo con lo que iba leyendo uno, de qué tal, de qué el otro, y bueno, y como ustedes habrán visto, si leyeron el informe, analizamos todas las hipótesis del caso. O sea que todo estaba ahí en el expediente, había que tomarse el tiempo para leerlo con detalle, pero ahí estaba esta hipótesis. Eran bien muchos señalaron. Cuerpos de expediente, Sí. En realidad eran muchos cuerpos de expediente. Claro, había que tomarse el tiempo, hay que saber investigar y analizar, que no todos lo saben. Yo te diría que, de hecho, cuando se planta la hipótesis del perejil, Sí. bueno, perdón por decir el perejil, pero Sí, no me sale el nombre de para que Gastón todos, Zárate. Sí, para que todos entiendan, porque se lo conoció así, lamentablemente. Sí. Bueno, vos decís, ¿para qué plantas una hipótesis si podés tratar de investigar la verdad? Bueno, es que no saben investigar. ¿Qué querés que te diga? No. Pero esto no pasa solo en Río Cuarto o en la justicia de Córdoba. Si ustedes han visto lo que pasó con Belsunce, lo que pasó, no sé, cualquier crimen con mediana complejidad difícilmente se esclarece porque no se investiga bien. Mariana, Es tan simple como eso. Sí. ¿Por qué ustedes terminan concluyendo entonces que Bársola tiene que ser investigado y que es posiblemente la persona más firme detrás del crimen? Porque entra en un montón de contradicciones. Primero que nada, él se sitúa en la escena del crimen. Un día de una lluvia tremenda en Río Cuarto, él dice, y ya no teniendo que ir a trabajar ese día, porque eso surge de testimonios de la manicura de Nora Dalmazo, del propio Macarrón, de varios testimonios que en este momento no los tengo todos en la cabeza, pero él se sitúa esa mañana en moto, cuando nunca iban en moto, siempre lo llevaba el jefe que era González en su camioneta. Se sitúa en su moto en la casa de los Macarrón esa mañana del crimen. Después había otras pequeñas cosas, ¿no? Que eran circunstancias de la escena del crimen. Nos informamos de cuáles eran las costumbres de Nora y demás. Ella siempre dejaba una luz prendida abajo, que la apagaba cuando se levantaba o se terminaba la noche, digamos. Esa luz estaba apagada, la puerta no estaba forzada. Todo indicaba que ella había abierto la puerta a alguien y que ya no era un horario nocturno, o sea que ya no estaba oscuro. Eso nos dio la pauta. Bársola, diciendo que estuvo ahí en la casa, nos indicaba que quizás él temía que alguien hubiera visto su moto, por eso se sitúa ahí, con una excusa. Yo creo que González lo encubre, no sé por qué razón, si participo o no participo, solo lo encubre, no sé, no podemos llegar a eso, porque en realidad habría que haberles tomado una testimonial en su momento y donde tú, bueno, no testimonial, indagatorio en realidad. Ahora, Mariana, si me permitís, uno ya a esta altura, después de tantos años, empieza a dudar de todo. Vos decís, no se supo investigar. Ustedes, para llegar a esta conclusión, se basaron en el expediente. Y uno puede llegar a pensar, bueno, ¿y si los testimonios fueron mal tomados, mal recopilados o no? Ustedes a eso lo desestiman porque empiezan a unir varios testimonios y más la averiguación que ustedes realizaron. Mira, Vanina, todo junto.
En realidad, las testimoniales podrían haber sido mucho más ricas, mucho mejor tomadas. Bárzola era alguien que mientras estaba declarando le podrían haber dado vuelta la testimonial y convertírsela en indagatoria. En ese momento, si alguien estaba atento a todo lo que sucedía en el expediente, en ese instante, que creo que habían pasado 3 días del homicidio de Nora, no me acuerdo realmente cuánto tiempo pasó, pero poquito tiempo después tenían la verdad en la mano. O sea, no lo hicieron por falta de capacidad y sí. El día 27 de noviembre fue la primera indagatoria a Bárzola, de acuerdo a lo que se consigna aquí en el informe. Ah, ok. Bueno, vos lo tenés ahí en la mano. Sí. Yo lo tengo en la memoria. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes investigar y confeccionar este informe? Mira, la redacción del informe fue mía y nos habrá llevado, espérate, y unos 3 meses, 2 meses, no recuerdo bien, la verdad que no. Tendría que fijarme en mis archivos Sí, pero aproximadamente. Del caso. Sí, pero aproximadamente 2 o 3 meses. Bien. Mariana, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Es sin dudas un testimonio revelador. Allí esta investigadora posó su mirada también en las imposibilidades, en la falta de preparación de quienes investigan para hacerlo. Fíjate que ella también dice, no solo pasa en Río Cuarto, también en el caso Belsunce. Bueno, no se sabe investigar. Pero aquí hay otra cuestión que es muy grave, porque si el informe fue presentado, si hubo un fiscal general de la provincia... ¿Qué pasó? ¿Lo cajonearon? Que recibió el informe y quizás no lo derivó al fiscal que estaba investigando la causa, por lo menos como una orientación, Sí. como un llamado de alerta,